Buenas tardes. Ahora sí. ¿Cómo están? Qué lindo estar otro domingo acá. Y este domingo es un domingo especial. El domingo pasado fue el domingo de resurrección y recordamos lo importante que es. Y este domingo estamos empezando una nueva serie. Esta serie creemos que es algo que por ahí nos empezamos a preguntar, sobre todo cuando empezamos a ver las noticias. Empezamos a ver las noticias que empiezan a hablar de rebrote, segunda ola, y todas esas noticias, no sé, se anda escuchando retroceso de fase, cuarentena. A mí solo pensarlo me agarra un escalofrío algunas de esas palabras, ¿no? Y la serie esta se llama Generando Inmunidad. Van a ser los próximos domingos que vamos a desarrollar distintos temas que creemos que es muy importante, en los cuales es muy importante generar inmunidad, no tanto física, sino también desde lo espiritual y lo mental. Ya que no saben que en la Biblia, o sea, sí, quizás algunos de ustedes sepan, pero en la Biblia habla de muchísimas herramientas que tenemos para enfrentar situaciones de incertidumbre, situaciones de ansiedad. No sé si saben que la Biblia habla mucho de la ansiedad. Situaciones de estrés, situaciones de las más variadas, y que todas esas creo que vienen a responder mucho de lo que nos pasa hoy a nosotros, o que nos puede empezar a pasar, y vamos a buscar encaminar esta serie para generar inmunidad en ese área, o en ese área que por ahí no se habla tanto, que son un poco más el lado B de la pandemia, que se llama, porque se llama Surfeando la Segunda Ola. Ahí ya me voy a explayar un poquitito más de por qué surfear. No soy surfer yo, así que me van a tener que saber perdonar, pero me he visto videos esta semana de un montón de cosas que creo que tienen un montón de enseñanzas muy prácticas. La Biblia y esta imagen también, porque sabemos algunas cosas de las olas. Aprendimos el año pasado un montón de cosas acerca de la primera ola, ¿o no? Ahora estamos en la segunda, supuestamente empieza a haber mayor rebrote, mayor cantidad de casos, pero de la experiencia anterior aprendimos, signo de pregunta, ¿aprendimos? Aprendimos algunas cosas, y me gustaría empezar con un balde de realidad. Lo que aprendimos de la primera ola son algunas estadísticas que saqué de un estudio que se hizo en una universidad acá de Argentina. Durante la cuarentena anterior, que empezó el 19 de marzo, ese momento, ¿vieron como todos se acuerdan cuando pasa algún hecho histórico? ¿Todos se acuerdan dónde estaban en determinado momento? Yo creo que todos se acuerdan dónde estaban cuando se enteraron que había que encerrarse en sus casas, ¿no? Ese momento yo lo tengo grabado, estaba parado mirando el tele chiquitito de casa y diciendo, no, me acuerdo patente, porque son esos momentos que cambia un poquitito lo que es el futuro. A partir de ahí en adelante, no sé si saben que se multiplicó por 5 la depresión en la sociedad argentina. O sea, un 500% más de depresión en la Argentina. Eso nos dejó de enseñanza la primera ola. O eso es una de las lecturas que podemos hacer de la primera ola. Sigo. 6 de cada 10 personas tuvieron síntomas moderados o severos de ansiedad. A ver, 1, 2, 3, 4, a partir de ahora empiezan los ansiosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, de los que estamos acá, 6 de cada 10, si seguimos la estadística, sufrimos ansiedad. En mayor o menor, moderada o severa, no estoy hablando de me pongo ansioso por esto. 6 de cada 10 personas sufrieron ansiedad, pero hablando de la ansiedad clínica, no, estoy ansioso por lo que vaya a pasar. En la sociedad, esto no se puede medir, pero la sociedad en muchas manifestaciones, en encuestas, dijo que sufría un cansancio crónico o un cansancio severo. No sé si ustedes lo vivieron, pero dormías más y estabas más cansado. Era como un agotamiento más que cansancio. ¿Qué otra cosa aprendimos? El 45% de las personas aumentó su consumo de alcohol. No sé si sabían esto, sobre todo en jóvenes. Esta estadística fue muchísimo más en jóvenes. Y otras cosas que por ahí sabemos estadísticamente de la primera ola es que aumentó el desempleo a un 11%, que aumentó la pobreza a un 47%. No sé si sabían eso, estaba en un 35%. 47%, casi uno de cada 2 argentinos es pobre.
no le alcanza para fin de mes. Pero peor todavía es que prácticamente 6 de cada 10 niños son pobres. 6 de cada 10 niños son pobres. No todo es culpa de la pandemia o de la primera ola, pero mucho de eso tuvo relacionado este aumento, sí, con la pandemia. Me gustaría tomar esta imagen que es de una película. ¿Vieron La Tormenta Perfecta? Esta imagen de esa película. Me gustaría, Pablito, pasa un segundito. Si querés, sacate el barbijo, amor, así te escuchan mejor. Pablito, yo les comenté, vení acá bueno, o sentate ahí en la silla, o sentate acá, mi amor. Les comenté que a Pablito le encanta el océano, se los comenté a los que vinieron algunos de los últimos domingos, les encanta, estuve investigando mucho, y le quiero preguntar a Pablito, porque en las tormentas perfectas muchas veces se da algo que se llama las olas monstruo. No sé si sabían, yo lo aprendí con él. ¿Qué es una ola monstruo, Pablito? Es una ola que se genera porque una ola choca con la otra, después otra ola choca con la otra, y se van chocando hasta que se genera una ola. ¿Y cuánto miden? 48 metros. Se han registrado olas de 48 metros. ¿Y qué características tienen? Son olas así con poquita fuerza, ¿no? No. ¿Cuánta fuerza tienen? 980 kilopascales. 980 kilopascales de fuerza. Vieron que el pibe sabe, ¿no? No sé si se dieron cuenta que el pibe sabe algo de olas. Che, ¿y qué pasa con los barcos con estas olas? ¿Se suben arriba o cómo es? No, se meten adentro y se rompen a la mitad. Bueno, gracias, Pablito. Bueno, en las tormentas perfectas no son perfectas porque están buenísimas. ¿Vieron? Uno ve algo perfecto. La tormenta perfecta son tormentas y este barquito, un barquito pesquero que se metió en que confluyen todos los factores para que la tormenta sea sea lo peor de lo peor, digamos. En la tormenta perfecta, yo no me acuerdo tanto de la película, pero la tormenta perfecta era que se unía, que venía un ciclón de un lado con un frente cálido de otro, con las características del mar, y se dio que son tormentas totalmente inmanejables. Y se generan este tipo de olas monstruos. Tiro un dato así de color. Muchos piensan que se pierden muchos barcos en el Triángulo de las Bermudas por estas olas monstruos. Se han registrado algunas que surgen repentinamente y después no aparecen más. Me lo enseñó todo Pablito. Después uno tiene que chequear esos datos, sobre todo de los kilopascales. Yo no me acordaba de esa unidad de medida. O los newton, ¿viste? ¿Estuvo bien dicho? Y el guaso lo tira. No, me sorprende mi hijo. Pero en las tormentas perfectas son por ahí, pasando a las tormentas de la vida nuestras, son esas tormentas en que confluyen todos los factores para hacer que sea una tormenta con todos los factores en contra. Yo me sentí en un momento así en la primera ola, en que, no sé, había incertidumbre en lo económico, ¿no? Muchos no sabíamos qué iba a pasar con nuestras finanzas. Algunos teníamos que responder por pago y no sabíamos 5 días antes si íbamos a tener la cantidad de dinero para hacer frente, y otras familias dependían de eso. En lo económico se confluyen en factores como psicológicos o de las relaciones, ¿por qué no? Empezamos a tener menos relaciones o relaciones virtuales. Todos estábamos contentos con los cumples virtuales. Yo me acuerdo del cumple, por ejemplo, de Nata, que viste, era novedad todavía hacer un cumple por Zoom, ¿no? Pero después la virtualidad y estas relaciones a la distancia terminaron afectando seriamente la vinculación, sobre todo niños, adolescentes, jóvenes. Se empezó a generar crisis a nivel social, ni hablemos de crisis a nivel emocional personal, ¿no? Porque cuando perdés como la visión de, ¿cuándo termina la cuarentena? Cuando vieron un momento que no se sabía dónde estamos flotando en olas así, la incertidumbre. No sé cómo les fue a ustedes con sus más cercanos en casa, pero todo esto hace que se sume al factor, a la tormenta perfecta, por ahí relaciones dentro del hogar. Entonces, esta tormenta perfecta que se generó en la primera ola, y que tenemos antecedentes, tenemos que tener alguna que otra herramienta por si se vuelve a presentar, sea de la forma que sea. Quizás es la cola de un huracán, o quizás nos toca enfrentar situaciones, y por eso necesitamos más que nunca pensar y generar inmunidad.
Inmunidad en esas áreas que por ahí son daños colaterales, digo colaterales porque son, muchos no se contagiaron de COVID, pero las estadísticas de suicidio que no se publican fueron elevadísimas. Entonces estos daños colaterales que tenemos que generar inmunidad también en esto. Vamos a tratar de generar una vacuna, no me van a matar, pero una vacuna que nos genere inmunidad en estos temas en los próximos domingos. Y para empezar hoy, me gustaría hablar de la Biblia, porque las tormentas son algo que está muy presente en la Biblia. Larga la Biblia con una tormenta ahí por el capítulo, los primeros capítulos, que es una tormenta que no sé si han visto en el arte o han conocido o en algún momento se cruzaron con un arca que se llama el Arca de Noé. Empieza con una tormenta. Y después a lo largo vemos tormentas como en historias como de un personaje que se llamaba Jonás. Y después vemos en el ministerio o en el tiempo que Jesús estuvo acá entre nosotros, que también habló el lenguaje que la gente podía entender, y un lenguaje sobre todo que los pescadores y la gente que estaba mucho en el mar podía entender, y no solo en un lenguaje, sino les mostró en una forma práctica y concreta, a través de tormentas, cómo transitarlas. Y esta es una de las tantas historias, hay muchas historias de tormentas, pero esta es una de las historias más conocidas de Jesús atravesando una tormenta. Y después hay otros relatos, hay una que Pedro salió de la barca y caminó en el agua, pero esa es otra. Hoy vamos a hablar de una tormenta. Y vamos a tratar de viajar 2000 años atrás a esa tormenta, como si nos metiésemos en ese barquito chiquitito de la tormenta perfecta de la película. Tratemos de ser empáticos. Jesús venía de un día de estar laburando a full, haciendo milagros. Si lees los capítulos, parecía que Jesús no frenaba, no tenía tiempo para nada. Y tiraba un milagro acá, un consejo acá, y terminó fundido. No sé si alguno de esos días que no se desmayan en la cama. Bueno, Jesús había terminado fundido porque venía al palo. Y ese mismo día, dice, que cayó la noche y Jesús le dijo a sus discípulos, porque antes de eso, Jesús como era tanta la gente que se acercaba a pedirle ayuda, Jesús pidió un barquito para meterse al agua. La gente no se iba a meter al agua y hablarle desde el agua, por lo menos, pues se amuchaba la gente, era como, no sé, como esas marchas multitudinarias. Se amuchaba la gente, entonces se metió y dijo, bueno, ahora que estamos en el barquito, nos alejemos y pasemos al otro lado del mar. Era una tormenta en un mar que se llama el Mar de Galilea, que es parecido, para que nos hagamos la imagen, al tamaño de lo que es el dique San Roque. Quizás un poquitito más grande, pero se usaba muchísimo la navegación por ese lado para unir las ciudades. Ese lago o mar de Galilea, lago de Tiberíades, es el mismo, no importa, saben algo de geografía. Dice, pasemos al otro lado, vamos muchachos, crucemos. Interesantísimo que quien dijo que crucen los discípulos, era Jesús. Pues muchas veces creemos que las tormentas se desatan por hacer la nuestra. Hay tormentas que se desatan por hacer la nuestra, pero no siempre. Hay tormentas que tocan vivir. ¿Vos qué hiciste para que un chino se coma el murciélago en el mejor de los casos? Yo no comería murciélago digo es la teoría que la OMS confirmó ahora, pero que yo no tengo la culpa de que el COVID esté circulando, o yo no me viajé a China y me traje el virus de China, o algunos de ustedes sí, porque no. Bueno, esta tormenta que nos metimos no es necesariamente porque hayamos hecho algo mal, y es una tormenta perfecta también porque nos involucra a todos. No hay nadie que pueda salvarse. En este caso, Jesús estaban siguiendo una orden del Maestro. Estaban siguiendo una orden de Jesús, estaban siguiendo una orden hasta de Dios. Porque muchas veces se nos hace creer que lo que nos pasa es culpa de que estamos haciendo algo malo. Y no, en este caso la tormenta se desató después de que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y dice, se despidió de la multitud, ¿viste? Así como diciendo, uy, qué pesado. No, Jesús no debe haber dicho eso. Los discípulos por ahí sí. Pero se empezó a despedir de la multitud y partieron con él en la barca en donde estaban. ¿Se acuerdan que les dije que ya estaban en una barquita? Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera que las olas, la primera, segunda, tercera, le pegaban, azotaban, ¿no? ¿Vieron esos latigazos? No es que las olas sacudían un barco. ¿Alguna vez alguien estuvo en una tormenta en un barco?
Yo tampoco, pero no. Pero las olas dice que azotaban como si fuesen latigazos que le pegaban al barco. Imagínense así pegándole y el agua se metía para adentro y tanto se metía para adentro que estaba por inundarse. Y ustedes dicen, bueno, no, quizás no tenían ni idea de lo que estaba pasando ahí en ese momento. Las olas estaban pegando, se estaba llenando de agua y Jesús estaba en la popa. En la popa es la parte de atrás del barco, ¿no? Y fíjate el cansancio que tenía Jesús, que estaba profundamente dormido. Estaba tan cansado que por más de la tormenta seguía dormido. Sobre una almohada. Un dato interesante también, que tenía una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Estos discípulos que fueron a decirle a Jesús, che, estamos por ahogarnos, estos discípulos le dijeron, che, ¿no te das cuenta que nos estamos por ahogar? ¿Quiénes eran los discípulos? Porque generalmente pensamos, no sé, si soy yo que me metí en un mar, yo, no sé, veo que se hace así el barquito y vomito, calculo. Pero los discípulos, ¿quiénes eran? Eran pescadores. Los que estaban en ese barco navegando vivían arriba de barcos en ese mismo mar. A ver, voy a repetir el contexto. Imagínense en el barquito pegando de tal manera que hasta los que vivían pasaban noches enteras arriba de ese barco o de un barco similar a ese. No, dijeron, acá nos morimos, hasta acá llegamos. ¿No te importa que nos vayamos a hundir? Y hundirse en una tormenta perfecta o una tormenta así no debe ser nada grato. En ese lado geográficamente una de las características es que se viene el frente del mar Mediterráneo y de golpe, así en un rato, pasa de estar despejado a levantarse una tormenta. O sea que no es que se metieron viendo la tormenta, porque si los pescadores hubiesen visto, che, se viene una tormenta, mejor salgamos y vamos caminando por el costado, qué sé yo. No, esta gente que tenía muchísimo conocimiento del mar, había surfeado olas en sus barcas, había estado presente en tormentas, les agarró pánico. Jesús se levantó, así como si nada, y le reprendió al viento y le dijo a las aguas, silencio, cállense, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Imagínense un pescador, alguien que está en el mar, alguien le dice esto y fíjese la reacción de los discípulos. A sus discípulos le dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Viejo, no estamos a punto de hundir, o sea, nos están pegando las olas. ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros. Claro, vos ves que alguien calma el viento y decís, ¿qué está pasando? Totalmente descuadrado. ¿Quién es este? Que hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Y cómo se surfean las olas con el maestro arriba de la barca? ¿Saben cuál es el mandamiento más repetido en la Biblia? Mandamiento, ¿no? Encima es negativo. No. ¿Saben cuál es el mandamiento que más se repite en la Biblia? No temas. Algunos, hay una traducción en inglés, que es una traducción de la Biblia que la tradujeron en inglés, no importa, un dato de color, que dice que se repite este mandamiento 365 veces en la Biblia. El mandamiento no temas. No temas es el mandamiento que más veces se repite literalmente. Se da en distintas ocasiones. Se da en ocasiones de que a alguien se le da una misión y dice, no tengas miedo, no temas, yo voy con vos. Se da en situaciones de crisis total, no temas, no te voy a desamparar. Se dio, por ejemplo, también en este contexto, de modo de pregunta, ¿a qué le tienen tanto miedo? Porque el principal enemigo para empezar a atravesar las tormentas es el miedo. Y no estoy hablando del miedo, no dependía de la pericia de estos pescadores, porque por ahí la tenían clarísima. Cómo salía de tormenta, por ahí habían salido de tormentas similares o con no tanta intensidad muchas veces. Por ahí no, de hecho, habían atravesado tormentas de distinta intensidad, pero por algún motivo esa les generó mucho miedo, y el miedo no dependía de la pericia, dependía de la expectativa. El miedo o el temor es la expectativa del daño que uno va a sufrir.
Y muchas veces hay temores que son fundados, pero la mayoría de los miedos y los temores a veces no se terminan concretando. ¿No se dieron cuenta de eso? Que muchos de los temores a los cuales, bueno, si no se dieron cuenta, a mí me pasa, y les comparto y les abro mi corazón. Muchos de los temores que yo, después cuando pasa la situación, había leído una estadística, y en esto no me tomen literal, pero algo como el 85% de los temores y los miedos profundos no se terminan cumpliendo. Había leído una estadística o algo por ahí, pero una barbaridad. Y no me digan la cantidad de temores a cosas que sucedan, que tuvieron, y que después nada que ver. A mí me pasa que a veces me agarran en situaciones que estoy muy pasado de vueltas, me agarran esos temores a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana me despierto, no me puedo dormir más porque tengo miedo a algo que va a pasar el siguiente día. Pero miedo a situaciones que después cuando te levantas, era como algo así como un miedo irracional, o un miedo a un pensamiento automático, o algo así que se me generó solito, pero no era tan real. Hay otros temores que se terminan cumpliendo, pero con tener miedo uno no gana nada. El miedo a veces te paraliza ante la situación. Imagínate, si son remeros y están todos con miedo así mirando qué va pasando con la tormenta, por lo menos remá. El miedo hasta a veces nos paraliza. La primer clave y el primer mandamiento que se repite una y otra vez en la Biblia es: no tengas miedo. ¿Estás en la tormenta? No tengas miedo. ¿Vas a atravesar una ola, la segunda ola? No tengas miedo. Peor que la pandemia del coronavirus, peor que te agarre el coronavirus, bueno, no sé, peor que la pandemia del coronavirus es la pandemia del temor que vivimos. Porque vivir con miedo, paralizado, con miedo al contagio, no estoy hablando de entregarnos, de no pasa nada, no, cumplimos todas las medidas, de hecho acá estamos con protocolos, cumpliendo y cuidándonos, no estamos hablando de contagiarnos. Pero es peor vivir paralizado con miedo. El primer mandamiento, la primera reacción es, lo que dice Jesús es: ¿por qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo? Y si es cierto que la traducción en la Biblia en inglés tiene 365 veces la palabra no tengas miedo, nos alcanza para una vez por día. Porque el miedo es bastante, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero es bastante recurrente. Empieza, ¿viste? Viene un día y uno dice, bueno, vamos, le metemos pilas, se motiva, ¿viste? Por ahí una palabra de aliento de la persona con la que vivís, por ahí el aliento de alguien, un amigo está con vos, bueno, vamos, ¿viste? Te encaminas, vos salís así a la calle, no tenés miedo, te acostás y el otro día, miedo de nuevo. Es como que tenés unos temas para cada día, y a veces en las olas, cuando nos empiezan a pegar las olas, lo que tenemos que hacer es vivir un día a la vez. Levantarnos y dejar de tener miedo, que ahí vamos a ver cómo dejar de tener miedo, pero dejar de tener miedo un día a la vez, un paso después del otro. Si es el mandamiento que más se repite es porque Dios sabe que lo necesitamos. Y yo no creo en las casualidades. Que tengamos un tema para cada día del año, no es casualidad. Cada mañana tenemos que decidir obedecer a Dios. Y ustedes me digan, no, ¿cómo obedezco a Dios? Empezá con este primer paso. No tengas miedo. La pandemia del miedo no nos puede dominar, porque la pandemia del miedo hace estragos, no tanto en el físico, pero sí en todas las estadísticas que les leí recién. Hace estragos acá, en el espíritu, hace estragos en tantas otras áreas. Es opuesto al temor, tener fe. Que le solucioné la vida, ¿no? Fíjense, Jesús le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? La siguiente frase, no sé si se acuerdan, ¿cómo es que no tienen fe? Esa es una traducción de la Biblia, es el antídoto o la vacuna contra el temor es tener fe. ¿Fe en qué? Ahí ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué es tener fe? ¿Cómo tengo fe? ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se transita la ola? Vamos despacito, vamos avanzando. Una de las cuestiones en las que hay que tener fe es que para surfear, perdón, voy a meterme quizás en un área que lo tomo como ejemplo, pero para surfear tenés que estar parado en una tabla, ¿o no? Y no acostado, porque eso sería barrenar. Yo tenía un barrenador rosa que en la costa argentina yo me tiraba, pero eso no es surfear. A lo sumo me daba vueltas y era con la pancita en las olas chiquititas. Pero para el que surfea es clave estar parado sobre una tabla. Y los surfistas tienen una fe casi ciega, tienen una relación muy especial cada uno con su tabla. No sé si sabían eso. Cuando se le rompe una tabla a un surfista o algo así, es como, aparte que son carazas, pero es como así como un dolor muy profundo. Pero
pero el surfista no anda todo el tiempo en la ola fijándose en la tabla, a ver. No, sigue bien la tabla. El surfista confía en su tabla. Y muchas veces nos encontramos que lecciones prácticas de esto, que los surfistas no luchan en contra de las olas. Distingamos un surfista principiante de un surfista consagrado o lo de los torneos. Los surfistas de los torneos no se suben a la primera ola, esperan la ola a la que se suben porque saben cuál va a ser la ola que tienen que surfear. Muchas veces vamos de acá para allá siendo surfistas principiantes, desconfiando de la tabla y llevándonos por la marea, por las olas que revientan para allá, que revientan para acá, que hacen esto, que hacen lo otro, pero no nos subimos conscientemente a una tabla en la cual confiamos, haciendo un paralelismo. No nos subimos a la barca donde está Jesús. Nos subimos a una barca por ahí, de golpe nos entra ese temor, ese pánico, ¿y qué hacemos? Tratamos de romper las olas. Les cuento una anécdota. Estaba en la costa argentina, no me acuerdo en qué parte, creo que era Claromecó, bien al sur. Y mi papá y yo nos metimos porque había un banco de arena. ¿Vieron eso? ¿Saben lo que es un banco de arena? Es una parte del mar que baja, acá rompen las olas, después vuelve a subir y es otra rompiente de olas. Y nosotros nos metimos y empezamos a ir, no llegábamos más al banco de arena. Resulta, después cuando salimos nos enteramos que esa era una parte que el banco de arena bajaba y después subía del otro lado y esa era la parte por la cual el agüita salía. O sea, una corriente tremenda. Y mi papá, estábamos los dos nadando y mi papá de golpe empieza a hacer... el miedo que me agarró. Ahí se mete el salvavidas, ¿viste? Tipo Baywatch, así. No era... ¿Cómo se llamaba la de Baywatch? No era ella, pero... Pamela Anderson. No era Pamela Anderson, pero se meten a sacarlo a mi papá. Y en el miedo, con la adrenalina, yo lo que hice fue esperar y ver que venía una ola. Y cuando viene la ola, usé la fuerza de ola para salir de esa crisis. Eso es un poquitito lo que tenemos que hacer. Muchas veces... algunos pueden interpretar, mi papá estaba saludando yo creí que estaba saludando afuera, estaba saludando y yo le hacía papá. No, mi papá estaba pidiendo ayuda, muchas veces es otro de los puntos que quiero desarrollar, pero muchas veces tenemos que aprender a pedir ayuda, ¿no? Y bueno, y en ese contexto de crisis, agarrar la fuerza de la ola, parado en una tabla de surf, o en el barquito donde está Jesús, empieza a ser la primera clave. ¿En qué tenés fe? En que estás en el barco donde Jesús está con vos. La mayoría de los principios, de los mandamientos no temas, está estrechamente vinculado a la frase siguiente, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy con vos. La mayoría de los mandamientos son así. Porque tenemos una tabla que no le tiene miedo a ninguna ola, que sabe surfear las olas. A veces cuesta pararse, pero nos tenemos que parar sobre la fe, no sobre el temor. Nos tenemos que parar sobre la fe en Jesús para surfear la ola. Otra cosa de los surfistas es que cuando los surfistas saben cuándo bajarse, ¿vieron? Vos distinguís a un surfista principiante, novato, recién dijimos que porque él elige las olas, pero también, no sé si vieron videitos, yo me puse a consumir YouTube ahora esta semana, y ves los videitos de los que van surfeando, y se acaba la ola y hacen... solo caminando. Igual el surfista principiante, que vos ves que la ola y empieza y sale todo así con arena hasta los tuétanos. Dije bien, médicos, no sé, bueno, arena por todos los rincones. ¿Vieron cuando haces así te sale arena, 10 días después haces así te sale arena? Los surfistas saben cuándo bajarse la ola y saben que la ola los va a llevar a destino. Saben que la ola no existen olas eternas. La ola en algún momento rompe. Y para surfear la ola, los surfistas que saben de esto, se paran, confían en la tabla, van avanzando en la ola y saben que la ola va a terminar. Les tengo una noticia, la segunda ola del coronavirus va a terminar. La segunda ola, no sabemos cuándo, por ahí el surfista que más sabe, sabe distinguir, leer mucho mejor el mar. Metamos dentro de los principiantes, vas parado en la tabla, vos sabés que estás apuntando hacia la costa, que hay una esperanza de final, porque lo peor que nos puede pasar en una tormenta es no ver la salida. Como dijeron los discípulos en esa tormenta, ¿no ves que nos estamos ahogando? Empezás a ver que la única salida es que el barco se hunda, y la única salida es que salga todo mal, y el temor, en ese sentido,
que va la falta de fe en la tabla y la falta de esperanza, terminan generando desesperación en medio de la tormenta. Termina generando que la tormenta muchas veces se prolongue por no saber hacia dónde te lleva la ola. Hay una esperanza, la ola va a terminar. El tema es cómo atravesamos juntos esa ola. Recién les conté la historia de mi papá que se estaba ahogando y empezó a saludar. Ustedes saben que las personas que se están ahogando, generalmente es muy difícil que pidan ayuda. ¿Sabían esta estadística? No, estadística no, es una realidad. La persona que se está ahogando está gastando tanta fuerza para mantenerse a flote que muy pocas veces les queda aire o energía para pedir ayuda. Muy pocas veces la persona que está en esa situación, y lo peor que te puede pasar es, desde afuera, es saludarlo, ¿viste? Porque si te hacen así, ¿vos qué haces? Lo saludás. Si aprendemos el principio básico de que la tormenta no la podemos enfrentar solos, sino que necesitamos saber en qué momento pedir ayuda, todos nosotros, no ustedes sí, yo no, todos nosotros sabemos que tenemos que pedir ayuda, que necesitamos ayuda en determinados momentos. Creo que las olas va a ser mucho más fácil ser surfeadas. A ver si está la foto. Mira, esa foto es un lugar real, no sé si los que saben de surf, se llama Nazaré, que queda en Portugal. Es el lugar donde se hacen los torneos, donde se surfeó la ola más alta, de unos 20 metros, 20 y pico metros. Ahí está el surfista, yo le puse, usted está aquí por más o menos para tener una referencia. Pero pónganse, después métanse en YouTube, en ese tipo de experiencias, surfeando olas tremendas, por más que son profesionales, hay un equipo de rescate en motos de agua. Uno de los campeones mundiales, una ola de este tamaño más o menos, le rompió arriba. Tuvo 4 minutos sin salir a flote. Tiene unos chalecos especiales que cuando están abajo lo ponen y lo tiende a flote. El video dura 4 minutos, donde corre el cronómetro, donde no lo pudieron rescatar. Es más, en medio del rescate, otro de los que lo rescataba en moto de agua, se dio vueltas con su moto de agua. Entonces eran 2 para rescatar a 2, que también se infló la... Pero la clave de esto está en saber inflarte cuando tropezás o la ola te come, saber inflarte un chaleco salvavidas. Y ese chaleco salvavidas que indique que necesitas que te rescate el equipo el escuadrón de rescate. No me traje los videos porque son largos y por ahí nos demoraríamos mucho, pero después métanse en YouTube o se los paso. Pongan accidente, olas Nazaré, el primero que les sale es de este famoso, de este surfista famoso. Cuando estamos en la ola dijimos, hay que tener fe en la tabla, no hay que temer, hay que tener esperanza de que la ola va a terminar y que en algún momento nos vamos a bajar de la ola, y hay que saber pedir ayuda. A veces, parece sencillo, pero los discípulos fueron con miedo, con todo lo que, ya se sentían perdidos, sentían que la ola estaba, esta ola lo estaba rompiendo, fueron, maestro, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? No se lo dijeron así, me imagino, viste cuando hablas con miedo, no sé cómo se lo habrán dicho, pero no te das cuenta, necesitamos ayuda. Es clave saber pedir ayuda, es fundamental saber pedir ayuda, y para los que estamos desde afuera, vieron que ahí hay como una multitud que le está sacando fotitos, ese es uno de los faros de esa bahía. No le saquemos fotos a los que se están ahogando. Che, mirá, está saludando, saludó para la foto. No, si hay alguien que se está pidiendo ayuda y ahogando en medio de la ola, hay que agarrar la moto de agua o lo que uno tenga a mano para ir y ayudar de las formas y los medios que tengamos, porque por ahí no tenemos una moto de agua, pero tenemos una soga. Todos tenemos que ayudar y ser ayudados para atravesar este tipo de tormentas. Y pongo esto, hay que hacer buenas preguntas, porque muchas veces en medio de las tormentas hacemos las preguntas equivocadas. ¿Por qué me está pasando esto? No es una pregunta que esté mal, ¿no? Todas las preguntas, no hay preguntas estúpidas, sino estúpidos que a veces no preguntan, ¿no? Pero hay momentos para hacer las preguntas. El por qué, el buscarle sentido a las cosas en medio de la tormenta,
ya te digo, no le va a encontrar la respuesta muy fácil. Porque estás envuelta en la tormenta, estás tratando de mantenerte a flote, estás tratando de sobrevivir. Perdón, la lógica me dice que no voy a encontrar la respuesta. ¿Por qué me estoy ahogando? No llegas ni a preguntarla. Muchas veces en las tormentas, la pregunta que más suena en nuestro corazón es ¿por qué? ¿Cómo voy a hacer para salir de esto? Y esas no son las preguntas correctas. La pregunta correcta es, Maestro, necesito ayuda. Jesús, necesito ayuda. ¡Ey, necesito ayuda! ¿Me podrías venir a ayudar? En la tormenta esos son un tipo de preguntas. Porque la tormenta, ¿vieron? Se habló que la pandemia golpea a todos. Es como un mar que golpea a todos. Y vi un meme hace un tiempito que decía, sí, el mar es el mismo para todos, pero algunos están en yate, otros están flotando en una tabla y otros están en un transatlántico. ¿No? ¿Leyeron? No sé si vieron un meme como ese. Eso pasa muchas veces, que estamos transitando la misma tormenta, pero tenemos distintas preguntas cada uno en nuestro lugar. Y uno está en un yate o en un transatlántico, esos más difíciles que se dan vuelta, pero hay otros que le están surfeando una tablita casera o en una... Y tenemos que entender que en un momento podemos ser nosotros los que estemos surfeando una tabla y otros los que estén en un yate, porque no estoy hablando de poder económico necesariamente, ¿no? Estoy hablando que tenemos que transitar esta tormenta todos juntos, pero no todos juntos, unos allá, no, yo estoy bárbaro, y otros acá. Tenemos que atravesarla juntos, es uno de los principios. Si se cae el surfista, hay un escuadrón de rescate. Ya voy cerrando. Esta persona, además de tener el mismo físico que yo, además de eso, se llama Felipe Pomar. Felipe Pomar, peruano, vivió un tiempo en Hawái, y Felipe Pomar en 1974 fue el último gran terremoto en Lima. No sé si sabían eso, que murieron algo así como 300 personas con un montón de heridos. Una crisis grande en Lima, ciudad costera, característica por sus playas de surf. Y estaban yendo a surfear justo y vieron el terremoto que duró unos 90 segundos. Hola, amor. Me vino a traer un lápiz, después va a empezar papá. En ese terremoto que duró como 90 segundos, y este loco se metió al mar, porque él había entendido en Hawái, había aprendido que cuando había el arte tsunami, era el sueño de todo surfista surfear un tsunami. Resulta que se metió al mar, esto lo pueden chequear, salió una nota en Infobae hace un par de meses entrevistándolo. Y dice que se metió y el mar lucía raro, y de golpe viene una ola, y dicen, bueno, a esa altura ya les había agarrado miedo, él lo confiesa, ya queríamos salir, pero la única forma de salir de esa tormenta, de ese mar turbulento, que se habían metido, en este caso se habían metido, quizás les cabía por giles, pero se habían metido, pero ya estaban ahí. Ahora, adentro de la tormenta, ¿qué hicieron? La única forma de salir, dice que intentaron en las tablas nadar, pero se dan cuenta que mientras más intentaban nadar, más se terminaban alejando de la costa. Hasta que vino el tsunami. Y dice, y surfeamos el tsunami. Surfearon el tsunami y salieron a la playa en el tsunami, mientras barcos estaban estallando contra los aserraderos, contra los muelles, perdón. Estaban estallando los barcos y ellos estaban surfeando el tsunami. Búsquenla, Felipe Pomar se llama. Y esa es un poquitito la invitación. Cuando el mar está tirándote para adentro, cuando el mar está... ¿Vieron? No sé, hubo un político que dijo esta semana que la segunda ola no es una ola, es un tsunami. ¿Lo leyeron? Y si viene un tsunami, la invitación que quiero hacerles hoy es con estos principios que parecen básicos, pero aplicándolos te cambian el tránsito, te cambian el viaje. Es a surfear la segunda ola. Es pararnos sobre la tabla, confiar en que hay una tabla y hay un Jesús que está con nosotros en la tabla manteniéndola a flote, sabiendo que si en algún momento tropezamos, porque todos caemos, tropezamos, nos puede pasar, hay un equipo de búsqueda, que por ahí no todos son surfistas muy buenos, de hecho ahí les voy a mostrar una foto de algunos, pero no todos son surfistas experimentados, pero son gente que está dispuesta a buscar ayuda. Pedí ayuda, cumplí el mandamiento que más se repite en la palabra de Dios, no tengas miedo, tenés fe, surfemos juntos la segunda ola.
Esta foto, no sé si vieron el video de promoción de este domingo. Yo en el video digo, surfé a la segunda ola y me empezaron a hacer bullying. Porque vieron que hay un libro que son los 5 lenguajes del amor, que es las caricias, el tiempo de calidad, se olvidaba de crear el sexto. Un lenguaje del amor es el bullying en confianza. Pero me empezaron a hacer, así que se las devuelvo. ¿Por qué? Porque esta es la primera de las invitaciones. Para surfear la segunda ola, la surfiemos juntos, la pasemos juntos. Lo peor que te puede pasar es estar surfeando esa ola en Nazaret sin ningún escuadrón de rescate que te pueda prestar atención o ayuda en algún momento en que la ola te trague, que la ola te coma. ¿Me van siguiendo? La invitación es primero, la surfemos juntos. ¿Por qué? Porque somos surfistas. Miren esa foto, miren el del medio. Bueno, miren el de la tabla de planchar. No somos por ahí surfistas, simplemente lo que queremos hacer es transitarla juntos y animarnos a preguntar qué cosas tiene esta ola para que la tengamos que transitar juntos. Domingo que viene vamos a hablar de ansiedad, después vamos a hablar de soledad, después vamos a tratar de encarar temas de depresión. Obviamente quizás estos temas yo no soy más experto, por eso vamos a hablar con especialistas en el tema. Tenemos varias psicólogas entre nosotros que tienen conceptos, porque la Biblia habla muchísimo de cómo batallar la batalla en la mente. No sé si sabían eso. La Biblia habla muchísimo de la mente, porque a veces se cree que tener fe es fe ciega. No, tener fe, mucha de la batalla se libran acá en la mente. Entonces la invitación primera es, surfimos la segunda ola juntos. Sabemos que va a terminar, sabemos que va a romper. Tengamos un escuadrón de rescate, nos rescatemos entre nosotros y sigamos para adelante. Lo que no podemos permitir es que las estadísticas que leímos al principio se nos repitan, que vivamos en depresión, ansiedad, estrés, soledad. No hay necesidad, porque si hoy acá nos comprometemos entre nosotros, la vamos a surfear juntos. Y si alguno se cae, va a haber un escuadrón de rescate. Y cuando ya no quede ninguna esperanza más, la segunda invitación tan concreta es cuando nos estamos ahogando, agarrar la mano de Jesús. Porque esta imagen es tomada de la otra historia que les comenté en una tormenta, que habían vientos y olas y que Jesús apareció caminando sobre el agua, sí, caminando sobre el agua, venciendo la física. Y Pedro le dije, si sos vos, haceme caminar a mí también en el agua. Entonces dijo, sí, venite. Bueno, así, pero la historia dice que cuando Pedro vio el agua, hizo más énfasis en la ola que en mirar a Jesús, le quitó la mirada a Jesús, se empezó a ahogar. Y uno que dice, ¿cómo reaccionaría Jesús cuando uno se está ahogando en medio de una tormenta? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué imagen tenés de Jesús? ¿Qué crees que haría Jesús cuando te empezás a ahogar? Además de mandarte un escuadrón de rescate. ¿Qué haría Jesús? Y iba a decir una palabra que casi se me va, pero embromate, por Gil. Eso te pasa por... No. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Esta es la visión, una representación artística de lo que vio Pedro desde abajo del agua en ese momento. Un Jesús tendiendo la mano. La invitación es a tener fe, saber pedir ayuda, surfear la ola juntos, no tener temor y agarrarnos de la mano de Jesús. Esta fórmula no falla, porque tenemos la esperanza de que la ola rompa y que lleguemos todos surfeando en una tabla. O, si alguno se cayó en el camino, lo sacamos en una moto de agua o lo que sea. Pero la invitación concreta es, tomemos de la mano de Jesús, tomemos de la mano de una comunidad de fe, descubramos juntos que nos vamos a dar cuenta que las batallas que peleamos en la pandemia son mucho más repetidas de lo que creímos en soledad, que la ansiedad es algo que nos pasó a más de lo que creemos, que la depresión golpeó la puerta un par de veces al que menos debería haber golpeado. A mí me golpeó la puerta la depresión en la pandemia, que la soledad hizo que muchas veces no sepamos pedir ayuda, que nos encerramos. Cierro con la pregunta con la que empezamos. ¿Cuánto aprendimos de la primera ola? Esta segunda ola los invitamos a surfearla. Me gustaría cerrar haciendo la invitación a que los próximos domingos sigamos con esta serie hablando juntos de qué cosas implica estar en la segunda ola, porque este es como la introducción de subirnos, pero después vamos a hablar de los temas que también nos pasan en esta situación que nos toca vivir. Segunda, en este tiempo nos agarremos a Jesús, a ese Jesús
que no quiebra la vara que está media hecha pedazos. Jesús lo que hace es vendar, no descarta a Jesús. Jesús, al que tiene poca fe, tuvo poca fe o estuvo en una situación negativa, Jesús lo que hace es esto: meter la mano al barro, meter la mano al agua y sacarnos de nuevo. Los invito a eso, nos comprometamos a vivir juntos este proceso y nos dejemos sostener la mano cuando nos ahoguemos, y cuando no nos ahoguemos, pararnos sobre la tabla de la fe en Jesús. ¿Se comprometen a esto? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. No, pues yo también necesito escuadrón de rescate. Después vamos a hacer un uniforme, que es Rescue Team, porque en inglés suena mejor, ¿viste? Rescue Team. Pero nos necesitamos, así como ustedes lo necesitan, como sé que lo necesitan, yo también lo necesito. Entonces, si nos comprometemos todos juntos a transitar y a ver de qué formas prácticas en los próximos domingos, con temas puntuales, hacerlo, pero tenemos que largar de la base del compromiso entre nosotros, de que Jesús nos tiende la mano y nos tiene agarrados de su mano, y de que la ola se va a terminar.